En este video vamos a hablar acerca de la magia de la colaboración familiar. Te saluda Luz Helena Cuna y te voy a indicar algunas recomendaciones por qué es tan importante los roles dentro de la familia. Muchas mamás o muchos esposos o esposas se quejan de sus hijos de que no quieren colaborar en casa, de que les han delegado responsabilidades y cuando llegan al final de la tarde que dicen no hicieron absolutamente nada. Y eso crea conflictos continuamente dentro de casa. Y cuando hablamos de roles familiares, tenemos que entender de qué se trata eso, porque muchos psicólogos hablamos de la importancia de los roles. Y los roles no es más que ese papel que cada uno desempeña dentro de casa. ¿Cuál es mi rol como madre, como esposa, como profesional? ¿Qué hago el día a día? ¿Cuál es mi rol como esposo, como esposa, como empleado o en cualquier trabajo que te desempeñes? ¿Y cuál es el rol de hijo? ¿Cuál es ese rol de ese hijo de 15 años, de 8 años, que está involucrado el día a día? ¿Qué hago yo? Por ejemplo, el rol de mamá, por ejemplo, nos hemos delegado ciertas responsabilidades. Mi rol es preparar la comida todos los días dentro de casa. Esa es mi colaboración. ¿Cuál es el rol de papá? Bueno, a lo mejor mientras mamá está cocinando, papá está alistándolos en la mañana para ir a la escuela, al colegio. ¿Cuál es el rol de hijo? Bueno, mi rol como hijo es hacer las tareas, y mi rol como hijo también puede ser lavar los platos en el almuerzo, después del almuerzo. Esas responsabilidades, mi papel dentro de casa es muy importante y cuando una persona asume ese rol adecuado, vamos a tener una buena comunicación y vamos a mejorar muchísimo en el convivir diario. Existen dos autores que admiro muchísimo, uno es Virginia Satir y otro es Olson, donde habla acerca de la funcionalidad familiar y habla acerca de la cohesión familiar y la adaptabilidad. Entonces, la cohesión familiar es entendida como esa unión familiar, cuando cada uno desarrolla su rol específico, donde cada uno se desempeña frente a las necesidades de la familia, y el otro es la adaptabilidad, que es esa capacidad de resolución de conflictos. Yo los invito a leer un artículo científico que leí acerca del estrés familiar en niños con diagnóstico de TDAH, y ahí explico un poquito más la importancia de esta cohesión familiar y adaptabilidad frente a las familias. Entonces hay preguntas, por ejemplo, dentro de la visión sistémica en psicología, es cómo influye, cuánto o quién tiene claro cuál es el rol que establece cada uno, quién es la autoridad, porque en las familias a veces no se tiene claro quién tiene la autoridad, y un hijo en ocasiones puede tener la autoridad y ¿qué hace? Invalida al padre o invalida a la madre. O en otras ocasiones, ¿qué ocurre en psicología? Que es bastante importante investigarlo, las coaliciones. Cuando se unen dos o más miembros de la familia en contra del otro y no es establecido bien los roles, eso va a afectar y lo que va a crear es una disfunción familiar. Y es importantísimo también entender que la familia va evolucionando y como todos los seres humanos vamos cambiando. Entonces, ¿qué es esto del ciclo vital familiar? ¿Cómo inicia? Cuando decidimos hacer una familia entre pareja, estamos recién casados, luego tenemos un hijito, tenemos un hijo pequeño, donde tenemos que establecer ese rol de cuidado, de protección, de amamantar, los primeros días del pre-kinder, luego a la escuela, esos hijos escolares donde la vida nos cambia completamente porque tenemos que estar preocupados de su alimentación, de sus tareas escolares, de que aprendan alguna actividad, algún deporte. Entonces en esa etapa escolar luego va evolucionando un poquito más y ya tenemos hijos adolescentes, donde el trato va a ser completamente diferente, donde sus intereses cambian y ya se empiezan a interesar por una chica, por un chico y el enamoramiento. Entonces nuestro rol como mamás o como papás cambia porque ya estamos preocupadas de sus salidas, de que pueda socializar con el resto de adolescentes. Luego ya tenemos esos hijos adultos jóvenes donde básicamente ya entran a la universidad
y que empiezan a hablar de sus planes de vida, de lo que esperan de ellos y que de alguna manera cuando ya empiezan a ser adultos jóvenes, ¿qué pasa? Ya no estamos como en primer lugar cuando eran niños, cuando tenían 5 años, 4 años, cuando estaban en la escuela, no. Tenemos que esperar y decir, oye, mamá, espérate, tu opinión es importante, pero déjame vivir mi propia experiencia de vida. Entonces ahí va nuestro rol como mamá de estar o de papá o como familia de estar acompañando en ese proceso. Y al final de todo queda este famoso nido vacío, donde ya los hijos toman la decisión de hacer su propia historia de vida, de tener una familia, de viajar, de construir su profesión. Pero no vamos a dejar de ser ni madres ni padres, siempre vamos a estar acompañándoles en ese proceso. ¿Por qué? Porque ahí va ese acompañamiento específico que siempre los vamos a tener en nuestro corazón y queremos lo mejor para ellos. Segundo, esa falta de flexibilidad de la que estábamos hablando. Cuando no podemos adaptarnos, donde no encontramos ese equilibrio y queremos que sea o muy blanco o quiere que sea negro, pero no buscamos y no vemos ese punto intermedio. Ahí es donde nuestros hijos empiezan a alejarse de nosotros. ¿Por qué? Porque no tendemos a poder ser mediadores dentro de la familia y esa falta de flexibilidad hace que sigamos tratando a nuestros hijos como niños pequeñitos, niños de 4 o 5 años. Cuando he tenido casos de familias donde madres a los 10 años todavía le siguen dando de comer en la boca, ¿sí? Cuando definitivamente yo les pregunto, oye, ¿y cuál es la responsabilidad que tienes en casa? Y chicos de 18 años me dicen, no, yo no tengo ninguna responsabilidad o mi única responsabilidad es estudiar. Y yo le digo, ¿y no sacas la basura de tu casa? No, todo eso lo hace mi mamá, lo hace mi papá, pero yo no ayudo en nada. Entonces esa falta de flexibilidad también que no les enseñamos a nuestros hijos trae problemas porque en algún momento te vas a cansar y vas a decir, hasta aquí llegué, pero es porque no le has ido enseñando. Niños de 4 o 5 años que no logran vestirse solos, ¿por qué? Porque pobrecito está chiquitito. Pobrecita, todavía no lo puede hacer. ¿Y cuándo? Entonces no somos congruentes entre lo que decimos y hacemos. Por un lado, queremos que nuestros hijos se comporten como un adolescente responsable, que cumpla sus tareas escolares, que le vaya muy bien en la vida, pero por otro lado no le delegamos responsabilidades. Entonces la pregunta que siempre les hago es, ¿cómo quieres que te traten? Si quieres que te traten como un niño pequeñito o quieres que te traten como un adolescente. Igual como madre, como padre, ¿cómo quieres que te traten? Esa flexibilidad de poder mentalmente hacer cambios en cuanto a tus hábitos y a los roles que tienes en familia. La tercera dificultad es los conflictos de poder. ¿Y a qué me refiero eso? Pospandemia muchos hombres o muchas mujeres perdieron su trabajo, ¿sí? Y entonces ese conflicto de poder que yo soy quien mantengo mi casa, yo soy el padre proveedor de mi casa, que trae conflictos de poder porque si yo soy el proveedor, tú o todos tienen que hacer lo que yo digo. O yo soy adulto y porque soy adulto soy y sé lo que se tiene que hacer aquí en la casa. Y entonces trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque esa autoridad no ayuda a que los demás puedan comunicarse. También un conflicto de poder que a veces damos a nuestros hijos. Hay muchas veces donde los hijos tienen el poder en la casa y lo que hace o lo que dice, por ejemplo, el Matías, eso es ley. Y lo que hace y lo que dice él, todos tienen que hacerlo. Entonces existe conflicto de poder porque los hermanos básicamente no van a hacer lo que su hermano les pide. Entonces ese conflicto de poder, ¿quién tiene el poder en casa? Si yo a lo mejor me quedé sin empleo y me tengo que quedar realizando algunas actividades, pero es por medio de un consenso. No es porque yo te lo destino, porque yo lo digo, porque yo sé cómo se hace, o a veces el error que siempre cometemos es que yo ya tengo la experiencia, porque tengo 45 años y he vivido más que tú que tienes 20 años. El poder no se mide en cuanto a edad, en cuanto al dinero,
el poder se mide de otra manera y lo que nosotros queremos evitar es tener problemas en la familia. Otra dificultad muy frecuente también en las familias es la falta de autonomía, cuando básicamente no podemos hacer nada sin el consentimiento del otro. Entonces dice, no te puedes ir ni siquiera al mall, al centro comercial, porque mi esposo no sabe. No he aprendido a coger el bus, no he aprendido a coger un taxi, y créanme que eso se da. O cuando nosotros no le damos autonomía a nuestros hijos, ni siquiera para que sepan qué ropa se van a colocar en la mañana. Entonces todas las decisiones tienen que ser con un permiso previo. Entonces, ¿qué creamos? Hijos inseguros, hijos incapaces de poder tomar decisiones. Tenemos esposos y esposas incapaces de tomar decisiones, pero también decimos, pero es que tú no quieres tomar la decisión. Pero se crea esa unión, ese rol tan fuerte que afecta muchísimo a los miembros y que es un verdadero problema. La desigualdad en la carga de trabajo es una dificultad específica en los roles. ¿Por qué? Porque a veces puede el esposo, la esposa o los hijos tomar esto como una gran dificultad porque dicen, me siento agotada. Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto 10, 11 de la noche y soy la que hago o soy el que hago absolutamente todo en casa y siento de que esta responsabilidad como que no soy contribuida de ninguna manera. Entonces esta desigualdad en el trabajo es peligrosa porque va a haber un momento donde te vas a agotar y te vas a enfermar. Y no solo te vas a enfermar de manera mentalmente, sino también físicamente. Entonces ahí es la comunicación. Oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a distribuirnos las tareas de una manera más homogénea donde cada uno pueda contribuir con lo que pasa porque me siento agotada. Y ahí es donde las mamás o los papás dicen, mira, en la mañana me levanto, dejo cocinando, les envío a la escuela, les llego rapidísimo a darles de comer o a veces ya les dejo preparado el lunch y no recibo nada a cambio. Ni siquiera la ropa que se quitaron fueron capaces de ponerlo en el tacho de basura. Y aunque ustedes crean, esto se da con mucha frecuencia. Entonces los invito a poder hablar y comunicarnos de manera afectiva para que ese cansancio, esa desigualdad no se vea y no terminemos colapsados y que sea un problema mayor. Entonces, para terminar, porque ese es un tema que podemos hablar tanto acerca de las familias, lo que quiero mencionar es la importancia de los roles, que cada uno sepa cuál es el papel que tiene en esa familia, que cada uno sepa que esa ayuda va a contribuir a estar bien en familia. Y te invito a que comentes tu experiencia, cuáles son esas experiencias positivas o negativas que estás haciendo en cambios en tu familia y comparte este video porque la educación familiar hoy más que nunca es muy importante para tener familias felices y sobre todo poder vivir de manera saludable.